Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos ustedes. Yo los invito a leer Hechos capítulo 10, donde se encuentra la historia de Cornelio, un centurión de la compañía llamada La Italiana. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. El versículo 3. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. El versículo 12 dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, ve aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, cuál es la causa por la que habéis venido. El 22 dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. El 29, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues,
Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Entonces Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio. El evangelio, entonces, es un mensaje. Es el mensaje que Dios manda a los hijos de Israel y que puede también ser aceptado y predicado a gentiles. Y ahí está Cornelio como un ejemplo. Entonces, estimados amigos, es importante que nosotros entendamos de que Dios envió mensaje a los hijos de Israel y también para el mundo gentil. Y ese mensaje es, ¿qué cosa dice acá? El Evangelio de la Paz. Envió mensaje. Cuando uno habla del Evangelio, está hablando entonces de un mensaje, el mensaje de Dios, para gentiles, para judíos y gentiles. Y es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión. Y aquí vemos que en el versículo 46, 45, dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Por supuesto, estos gentiles, en este caso Cornelio, escuchó el anuncio del Evangelio, ¿no es cierto?, el mensaje que básicamente era dirigido a los hijos de Israel, pero también podía ser escuchado y aceptado por gentiles conversos. El mensaje es el anuncio del Evangelio de Dios. Pero vean ustedes nuevamente este punto. Pero estamos acá en Hechos 10, pero vamos a pasarnos al capítulo 11, que es la continuación. Y acá vemos: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios, estimados amigos? La palabra de Dios es, en esencia, el mensaje de Dios para gentiles, pero para judíos primero y para gentiles. Es el mensaje, como hemos visto, del Evangelio. Ese Evangelio que fue predicado también anticipadamente a Abraham. Y esto lo pueden leer ustedes en Gálatas 3. Vean ustedes, leanlo todo el capítulo 3 de Gálatas y van a ver que este mismo anuncio salvador fue dado, proclamado a Abraham. Las promesas de Dios. Ese es el Evangelio, las promesas de Dios. Las promesas de Dios hizo a Abraham y la promesa que Dios hizo a David. Uno de una tierra y otro de un reino, de un trono, de un gobierno, de una dinastía. Y esto hay que entenderlo con la más absoluta precisión. Ahora, también se nos dice en Lucas 8:11 que la semilla es la palabra de Dios. La semilla, la palabra del reino. Las parábolas del reino, el evangelio del reino, es la semilla, es la palabra de Dios. Lean ustedes Lucas 8:11. Es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. La semilla sembrada en los corazones es la palabra de Dios. Entonces vean ustedes acá en Hechos 11, estamos viendo claramente, estimados amigos, vean ustedes Hechos capítulo 11, de los que estuvieron reunidos con Cornelio y con Pedro y los judíos. Todos habían escuchado la palabra de Dios, que era el mensaje del evangelio que Dios había justamente encomendado que se predicase a los judíos. Y esto fue lo que se hizo, y también se aceptó la conversión de gentiles
porque no hace Dios acepción de personas. Y este mensaje del Evangelio, que es la palabra de Dios, es el que nos va a salvar. Entonces, cuando hablamos y decimos que la Biblia es la palabra de Dios, no es de todo exacto. La Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia, digamos, predica, la Biblia anuncia al leerla, ¿no es cierto?, un programa de salvación que en esencia es a través del Evangelio. Las buenas noticias que Jesús vino a traer, a anunciar. Lucas 4:43. Pero por supuesto, este anuncio no lo inició Jesús, sino que esto también fue anunciado por Dios mismo, su Padre, a través, ¿no?, al fiel Abraham. Fue anunciar el Evangelio de antemano, como dice Gálatas 3. Y él lo creyó. Y después este mismo Evangelio se difunde hoy en día, que es la palabra de Dios, el anuncio o el mensaje de Dios de salvación. Ahora, es cierto que hubo palabras de Dios dirigidas a su pueblo. Él mismo, a través de sus ángeles, decía claramente que, bueno, la palabra era de Dios, la que venía por parte de los profetas, por ejemplo, ¿no? Era palabra de Dios, palabra de Yahweh, y era claramente expresada para que se llevara a cabo lo que esta palabra quería que se hiciese o se cumpliese. Entonces, es importante que entendamos esto con la más absoluta precisión. También vamos a ver esto en Hechos capítulo 8, por ejemplo. Si vamos a Hechos capítulo 8, vamos a encontrar lo mismo en el versículo 14. Hechos 8:14. Acá vamos a ver nosotros, en Hechos, vamos a bajar acá, Hechos 8, y vamos a ir al versículo 14. Dice acá claramente, pero cuando creyeron a Felipe, vamos al 12, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y luego dice, cuando los apóstoles, el 14, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Entonces, ¿qué cosa es la palabra de Dios? El contexto lo dice. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, este es el Evangelio. Esta es la palabra de Dios que tú debes creer y aceptar y anunciar. Y esto se encuentra en la Biblia. Indudablemente en la Biblia se encuentra la palabra de Dios. Pero decir que la Biblia es la palabra de Dios no es del todo correcto. En la Biblia contiene la palabra de Dios para ti. Porque si decimos que la Biblia es la palabra de Dios, estamos dándole gusto al diablo. Entonces la palabra del diablo, Satanás cuando habla con Cristo, entonces esas palabras del diablo también son palabras de Dios, y eso no puede ser. Entonces aquí tenemos, claramente les estoy mostrando a ustedes que el Evangelio del Reino, el nombre de Jesucristo constituye pues el mensaje de Dios y es la palabra de Dios para que tú la creas. Aceptar la palabra de Dios. Hechos, el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Aquí está este tema, la palabra de Dios. Ellos habían recibido el mensaje que anunciaba Felipe, el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. Por eso, este viejito que les habla, que para ustedes será un viejito ya que está alucinando, que ya está ya con la mente un poco ya divariando por la edad, pues se equivocan. Yo acá les estoy hablando claramente a mis 73 años, lo que he aprendido durante toda mi vida. Ahora, amigos, examinemos Romanos capítulo 3 y versículo 2. Y es interesante lo que dice acá, por ejemplo, en la Biblia. Vamos a ver acá. En la Nueva Biblia Viviente, creo que es, la NBV. Sí, aquí está, estimados amigos, vean ustedes. Van a encontrar acá la Biblia. Aquí está todas las Biblias de Bible Gateway, que es la Nueva Biblia Viva. Aquí está.
que es justamente lo que vamos a señalar a continuación, que dice acá, por ejemplo, en esta nueva Biblia viva, acá, hay muchas ventajas que tienen los judíos, dice acá. Hay muchas ventajas que tiene el judío. En primer lugar, Dios les encomendó a los judíos su palabra, la palabra de Dios. Pero, ¿qué significa esto? ¿Que les encomendó la Biblia? ¿O el Antiguo Testamento? No. Por ejemplo, en la Biblia Dios habla hoy, dice muchas y por muchas razones los judíos tienen la primacía. En primer lugar, Dios confió su mensaje a los judíos. O sea, tenemos que su palabra que está acá, es también su mensaje. Su mensaje. Y hemos visto que en el Nuevo Testamento Jesús trajo mensaje, anunció el mensaje de Dios a los hombres. Anunció el mensaje, el Evangelio. Eso lo vimos en Hechos, capítulo 10 y versículo 36, si mal no recuerdo. Pero ahí está, anunció mensaje a los hijos de Israel. Mensaje. Y este mensaje que fue confiado a los judíos es la palabra de Dios. Ajá. Y acá tenemos otras versiones, la nueva traducción viviente. Confió a los judíos toda la revelación de Dios. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios. Romanos 3:2 dice que les fue confiado a los judíos la palabra de Dios. Por eso ellos tienen la primacía. A los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Ok, las palabras mismas de Dios, que no son otras cosas que en esencia, su mensaje para los judíos. ¿Ya? Y esto tiene que ver entonces con también sus promesas. Y las promesas de un reino es lo que más resalta, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento. En las promesas mesiánicas, promesas que Dios confió a los judíos, confió a los judíos. Es importante que lo entendamos bien. A los judíos se les confió la palabra de Dios. No significa que se les confió la Biblia como un tomo, como el Antiguo Testamento, no, sino lo que viene a ser su plan de redención o sus promesas, en otras palabras, ¿no? Promesas, ¿no? El mensaje, las promesas para ellos y para el mundo, porque lo que ellos se les permitió a ellos también son para los gentiles que se convierten en judíos espirituales por la fe. Por eso dice acá la traducción de lenguaje actual, claro que sí, porque el mensaje de Dios se les dio a los judíos antes que a nadie. El mensaje se les confió, que es la palabra de Dios, que son también las promesas de Dios. ¿No es cierto? Esto hay que entenderlo con lo más absoluta precisión. Los oráculos de Dios. ¿Ya? Su mensaje. Confió en su mensaje a los judíos. El mensaje para los judíos es el mismo que es el mensaje para nosotros los judíos adoptados por la fe. Esa es la palabra de Dios. Es lo que vienen sus oráculos, sus promesas, su revelación. ¿No es cierto? Y esto, y tiene que ver también, les dio el encargo de compartir sus promesas. Las promesas de Dios, en su palabra, su evangelio, sus buenas nuevas que tú debes creer en esas promesas de salvación, para que tengamos esperanza. Esa es la idea. ¿Ya? Esto es lo que es la palabra de Dios. Se les fue confiada a ellos la palabra de Dios, los oráculos de Dios, las promesas de Dios, la revelación de Dios. Bueno, estimados amigos, si con esto ya no entendemos, ya no puedo hacer otra cosa. Bueno, que Dios los bendiga y gracias por la paciencia. Nos estamos viendo.